voilà les vainqueurs d'une élection. Il paraît que nous n'aurions pas la majorité absolue. Eh bien, il faut prendre la tâche par le bout par lequel elle commence. Premièrement, le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Entre 18 et 24 ans, ils sont majoritairement les électeurs et les électrices du nouveau Front populaire. Mais j'ai une pensée peut-être encore plus chaleureuse pour les quartiers populaires du pays qui se sont mobilisés. Et c'est eux qui ont sauvé la République ce soir. En Francia nacieron los principios políticos de la modernidad, libertad, igualdad y fraternidad. Quizá por eso la política francesa es un mapa para entender los desafíos del presente y también es un mapa para entender las estrategias de la izquierda frente a esos desafíos. ¿Cuál es hoy el desafío? El auge de los nuevos fascismos, también llamados nuevas ultraderechas. Cada fenómeno de extrema derecha tiene sus propias genealogías y sus propias características políticas nacionales, como fue el caso de los fascismos en el siglo XX, pero, al igual que estos, presentan también algunos elementos comunes. Es verdad que los nuevos fenómenos ultras en Europa tienen sus propios posicionamientos internacionales. Por una parte, encontramos el atlantismo de Meloni, que le ha valido la legitimación de su partido posfascista por parte de los grandes poderes europeos. Por otra parte, tenemos las simpatías prorrusas de Viktor Orbán, que desafiaba el otro día a sus socios europeos visitando a Putin en Moscú. Este movimiento de Orbán tuvo sus repercusiones. En España, Vox abandonaba el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo para unirse a los putinistas de Orbán y varios analistas especulaban sobre si esa operación no tendría detrás a Marine Le Pen, dispuesta a liderar a la extrema derecha europea desde una voluntad geopolítica diferente a la de Salvini, más partidaria en este caso de entenderse con Putin y dejar de depender política y militarmente de los Estados Unidos. Bueno, pero a pesar de sus diferencias, las nuevas extremas derechas comparten en Europa y en América su carácter iliberal en un contexto de crisis de los sistemas políticos democráticos en los que los ejes político-ideológicos se han movido hacia la derecha. Y esto se produce en un contexto europeo de guerra, de políticas racistas para afrontar las migraciones, de recortes sociales y de degradación absoluta de los medios de comunicación. Frente a esa realidad de auge de las ultraderechas, los poderes establecidos han combinado una doble estrategia que acaba de venirse abajo en Francia. La primera de esas estrategias es la cooptación. El compromiso de la italiana Meloni con la OTAN sería la mejor prueba de que los fascistas son aceptables en Europa, a diferencia de Tsipras, de Podemos en su momento o de Mélenchon hoy, siempre y cuando los fascistas acepten la OTAN. Y de hecho, era un secreto a voces que si el resultado de las elecciones europeas hubiera sido un poco diferente, la posfascista italiana Meloni, respetada en Europa por haber sabido disciplinar el pasado putinista de sus socios en Italia, habría podido sentar a los suyos en la Comisión Europea. Bueno, resumen de la técnica de la cooptación de la ultraderecha. Si aceptan la OTAN, los fascistas no son una amenaza para nuestros sistemas políticos y son, por lo tanto, aceptables como familia política. La segunda estrategia es la que podríamos llamar extremocentrismo. Para llevarse a cabo necesita de poderosos aparatos mediáticos que señalen que el gran problema de las democracias son los extremos y la polarización. Es exactamente lo que ha empezado a desplegarse en Francia tras el éxito del nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon, que con un programa y un estilo comunicativo cargado de proteínas ideológicas ha logrado ganar tanto a la extrema derecha de Le Pen como al extremocentrismo de Macron. La respuesta de los poderes mediáticos del establishment empezó a desplegarse desde que se conoció la victoria del nuevo Frente Popular y Mélenchon señaló la necesidad de que el Frente formara gobierno en su país. Han dicho que Mélenchon no es el líder de la izquierda francesa, a pesar de que representa al partido más fuerte de esta. Le han presentado como un extremista o incluso le han llamado putinista y antisemita.
es evidente que los poderes europeos van a trabajar para un ejecutivo de entendimiento en Francia entre el macronismo y los sectores minoritarios del nuevo Frente Popular, los socialdemócratas y los verdes, por supuesto, e incluso los comunistas. La verdad de todo ello es amarga, pero es la que es. La mejor y más efectiva respuesta para frenar el auge de la ultraderecha no es ni cooptarla bajo un sistema militar, político e ideológico de subordinación a los intereses de Estados Unidos, como es la OTAN, asumiendo el régimen de guerra que lleva aparejado, y tampoco lo es patrocinar proyectos de extremo centro que no asumen el desafío, en términos de batalla ideológica, que representan las ultraderechas. Pero los grandes poderes no van a aceptar esta realidad y van a combatirla. Por eso van a tratar de destruir a Mélenchon. Por eso, precisamente, lo que hay que decir es que la izquierda francesa, liderada por la Francia insumisa, no solo representa una alternativa ideológica a la ultraderecha, cuando habla de paz, apoya la causa palestina, defiende los impuestos a los ricos, el aumento del salario mínimo o pide suprimir las leyes anti-inmigración que pusieron una autopista para el avance de las ultraderechas. La izquierda francesa representa también la mejor posibilidad de preservar la democracia liberal como mínimo común denominador para nuestras sociedades. Y eso es lo que no le van a perdonar nunca a Mélenchon. Hoy en La Base hablamos de las elecciones francesas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Hoy en La Base hablamos de unas elecciones francesas que han sorprendido a muchos. El nuevo Frente Popular, liderado por la Francia insumisa, por Jean-Luc Mélenchon, no sería necesario recordarlo, pero lo vamos a hacer porque a algunos parece que se les olvida, ha derrotado a la ultraderecha y al centrismo de Macron. Sasi Alejandre, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy traemos un análisis de lo que fue ayer la victoria del Frente Popular y también qué nos trajo hasta aquí y qué escenarios se abren tras la victoria. Háblanos de la profesión más antigua del mundo, el periodismo. ¿Qué dicen de todo esto? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, lo primero, un día feliz, ¿no? Yo creo que hay que saborear las victorias. La de ayer en Francia sin duda lo fue y nos ha sorprendido a todos y a todas. Así que un gran día hoy. Vamos a ver, mientras, nos felicitamos por el resultado y lo celebramos, también alertar de lo que viene ahora y cuál es el arsenal que ya está desplegando el establishment mediático, como adelantabas en el editorial, para tratar de reconducir la situación en Francia. Hoy además vamos a contar con Manela Reali, analista política. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, Sasi. No pasarán, clamaba el pueblo francés hace una semana, y no pasaron. El Vichy se quedó con la miel en los labios, están diciendo las malas lenguas. Así es, la semana pasada miles de personas se echaron a la Plaza de la República diciendo aquí están los antifascistas, después de los resultados de la primera vuelta de las elecciones que arrojaban la victoria de la ultraderecha de Marine Le Pen. Y anoche conocimos los resultados de la segunda vuelta de elecciones. El nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas antifascista, han sido los grandes ganadores de la noche, logrando frenar a la extrema derecha. La coalición del nuevo Frente Popular, formada en tiempo récord después de que Macron anunciara elecciones anticipadas apenas este 9 de julio y que engloba a la Francia insumisa de Mélenchon como el protagonista, al Partido Ecologista, a EH Bay, al EH Bildu de Iparralde y también al Partido Socialista, ha obtenido la victoria en estas elecciones con una participación histórica del 66,6%, una cifra además sin precedentes desde 1997. Y esta victoria se alcanzó por un total de 182 diputados, más 13 independientes de izquierda. En segundo lugar, queda el partido de Emmanuel Macron, que cae a 168 legisladores. Y por último lugar, la extrema derecha de Agrupación Nacional, ganadora de la primera vuelta y a la que los sondeos y encuestas marcaban como la ganadora. En estas elecciones obtiene solo 143 escaños, relegándola al tercer lugar. Bueno, pero antes de ver lo que implica este triunfo de la izquierda antifascista del nuevo Frente Popular en Francia, vamos a retroceder un poco para ver qué fue lo que nos trajo hasta aquí. ¿Cómo se vivió esta semana de campaña después de la primera vuelta?
Bueno, remontémonos al momento en el que se conocen los resultados de esa primera vuelta. Jordan Bardella, el candidato ultraderechista que apuntaba a ser campeón de esta primera ronda, a manera de ultimátum anunciaba que solo aceptaría ser primer ministro si en la segunda vuelta obtenía la mayoría absoluta, porque solo así, cito, podría aplicar las medidas que anunciaba en campaña, la rebaja del IVA de los combustibles, el gas y la electricidad, así como reducir drásticamente la inmigración. Mientras que Mélenchon, como primer movimiento, anunciaría que retiraría todas sus candidaturas que estén en tercer lugar, o en otras palabras, que le cedería el partido de Macron la posición de duelo contra la ultraderecha en las candidaturas en las que el nuevo Frente Popular no tenía capacidad de ganar, mientras que Macron en la mayoría de los casos se rehusó a hacer lo mismo. Aunque al final 218 candidatos renunciaron a participar en esta fase final. Pero ¿será porque en realidad prefería un gobierno con la ultraderecha que con la Francia insumisa de Mélenchon? No sé, posibilidades. El caso es que ya hubo un giro en la campaña de Macron ante esa primera vuelta, mientras que su discurso estuvo basado principalmente en advertir sobre los extremos, los dos demonios, no solo abogando por un cordón sanitario contra los dos extremos, sino en personificar él ese cordón sanitario, como el guardián entre los dos infiernos, y acercándose a esta segunda vuelta empezó a hablar sobre un frente republicano, una amistad ambigua y frágil entre la izquierda y la llamada centro-derecha para frenar a la ultraderecha, pero que en realidad, en cierto modo, formaba parte de una estrategia más amplia para marginalizar a la Francia insumisa y que el macronismo, digamos, monopolizara el espacio de disputa contra la ultraderecha, y esa es una estrategia que ahora, digamos, que se amplía hasta sus máximas consecuencias. Y bueno, en términos de campañas, esta semana fue crucial. Ante los malos resultados en la primera vuelta, que más bien sostenían un duelo entre el nuevo Frente Popular Antifascista y la extrema derecha de Agrupación Nacional, Macron estuvo más bien en silencio. Y ahora que sabemos los resultados de esta fase final, y aunque Macron resistió en el segundo lugar, el macronismo sigue estando en lo que se considera fase terminal. Ojo, recordemos que ya en las elecciones del 2022, Macron sufre la derrota de no obtener mayoría en el Parlamento. Y como nadie más lo hizo tampoco, Macron fuerza un gobierno de 2 años, avalado solamente por un recurso constitucional que permite al gobierno forzar legislación a través del Parlamento. Esto, combinado con la fama que tiene como el presidente de los ricos ante un país donde la principal preocupación es el poder adquisitivo, son algunas de las piezas para explicar el porqué de su crisis de legitimidad. Y esta semana, ¿cómo se prepararon para el duelo tanto el nuevo Frente Popular como el agrupamiento nacional de Le Pen? Bueno, pues esta semana de campañas vimos mucha movilización antifascista, como las declaraciones del aclamado jugador de fútbol francés Kylian Mbappé, que hizo este llamamiento viral. Moi, je pense que plus que jamais il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense que on a vu les résultats, c'est catastrophique. Bueno, así se mojó el jugador Mbappé, mientras que dentro del nuevo Frente Popular también estuvieron muy movilizados en una campaña centrada en la juventud, que como dijo Mélenchon en su discurso, componen el grueso de los votantes, entre los 18 y los 24 años. Y además se movilizaron mucho desde el Partido Ecologista, por ejemplo. Marine Tondelier, su secretaria general, encabezó muchos titulares por sus participaciones en tertulias de televisión. Tondelier llamó por un debate con el primer ministro macronista Gabriel Attal y el ultraderechista Jordan Bardella, al que ambos se rehusaron. Y también atendió al canal de televisión de extrema derecha CNews para llamar a los espectadores a impedir una mayoría absoluta de Agrupación Nacional. Vamos a verlo. Y hablando de CNews, vayamos a la campaña de Agrupación Nacional con Bardella y Le Pen. Ojo, el crecimiento de la ultraderecha en Francia no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Entre otros cambios en su estrategia, como a los regulares de Canal Red no les va a sorprender, el crecimiento del partido de Marine Le Pen está directamente ligado con un medio de comunicación en particular, que es CNews Network. Mismo que tiene como dueño a Vicente Bolloré, un empresario de extrema derecha que compra esta cadena cuando aún era ITL
Welle, un medio, digamos, progresista. Despide a todos los empleados y lo convierte en lo que podría parecer un Fox News francés. Y paréntesis importante, la fortuna de este señor, de Bolloré, se remonta 2 siglos atrás, porque la compañía familiar, Bolloré Logistics, es la que construyó todos los puertos de las colonias francesas en África y tiene lazos también, por otro lado, con la industria fósil. Son dueños de diversos depósitos de petróleo en todo el continente europeo. Pero Bolloré es tan solo uno de los millonarios que está detrás del crecimiento de la extrema derecha en Francia, así como los grandes magnates que sostenían la Alemania nazi, moguls de la industria tecnológica, magnates de la industria fósil, así como el sector financiero alternativo, son lo que se esconde detrás del partido supuestamente antiélites de Le Pen. Pero bueno, tener un medio de comunicación era esencial para un partido como agrupación nacional que se toma muy en serio eso de la guerra cultural, con algunos analistas incluso llamándolos gramscianos de derechas. Después del declive de Jean-Marie Le Pen por sus discursos excesivamente incendiarios, racistas, antisemitas y contra migrantes, el partido pasa al mando de Marine Le Pen, su hija, que con una imagen de la mujer al mando renueva las aguas del partido. Se dice que hasta Steve Bannon fue su asesor político, que propició además la entrada de Jordan Bardella al mando del partido como una cara civilizada, cuidando no usar palabras demasiado ofensivas para presentarse como un partido como cualquier otro. Una estrategia que llamaron desdemonización. Pero bueno, por más estrategias gramscianas que emplearon en esta semana de elecciones, las máscaras se les comenzaron a caer. Agrupación Nacional solo pudo contener a sus caras principales en un discurso falsamente moderado, porque las piezas secundarias no tardaron en caer. Hace apenas 6 días surgió, por ejemplo, esta imagen. La mujer que están viendo portando a mucha honra una gorra Luftwaffe con una gran suástica en el centro es Ludwig Dodi, una candidata del partido de Le Pen que fue obligada a dimitir después de que esta fotografía se hiciera viral. Y bueno, estos fallos estuvieron acompañados de una campaña ultraderechista que, yo que acabo de regresar de Francia pude ver, estuvo además centrada en el genocidio en Gaza, con las calles de París repletas de carteles del partido de Le Pen con eslóganes como "No es resistencia, es terrorismo" o "Los terroristas de Hamás se esconden en escuelas y hospitales". Eslóganes que avala Serge Klansfeld, el famoso cazador de nazis, que llamó a votar por esta extrema derecha que porta esvásticas orgullosamente para frenar a la extrema izquierda de Mélenchon, a quien cínicamente llama antisemita por apoyar al pueblo palestino. O sea, que para los que no lo han entendido, los nazis no son antisemitas. Claro que no, antisemitas son los que piden frenar el genocidio en Palestina. Genial. Eso es. Y esto nos lleva de vuelta a los resultados de anoche, a la victoria del nuevo Frente Popular Antifascista. Lo que están viendo ahora son los militantes de la Francia Insumisa festejando su victoria en la plaza de Stalingrado en París. Una victoria que no solo se sintió en las calles con decenas de concentraciones de militantes antifascistas, sino también en los mapas nacionales. Vamos a recordar cómo se veía el país después de la primera ronda de las elecciones. Hace apenas una semana, recordemos, veíamos una Francia coloreada por la extrema derecha porque el partido de Le Pen fue primera fuerza. Quedémonos con esa imagen. Y bueno, un mapa que ahora, sin embargo, se ve así. Un color azul de la extrema derecha dramáticamente reducido y un color café y rosa del nuevo Frente Popular y las izquierdas que acaparan la mayor parte del mapa nacional. En una victoria que ante un mundo en disputa nos recuerda que la lucha antifascista, que muchos apuntaban a que era un fusible quemado, está más movilizada que nunca. Bueno, se derrotó a la derecha en México, en Reino Unido en el Reino Unido también se derrota a la derecha, en Venezuela se vienen unas elecciones que apuntan a la continuación de la revolución bolivariana y Francia, como bastión político y social europeo, no se quedó atrás. Vamos a ver esto también.
Bueno, después de conocerse los resultados, Mélenchon y sus seguidores festejaron al coro de la Internacional. Un momento emocionante, lo tengo que decir, para todos los rojos nostálgicos. Y mientras tanto, estas fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Jordan Bardella, Marine Le Pen y de Agrupación Nacional. Vamos a verlas. Y bueno, tras conocerse los resultados, lo que declaró Mélenchon fue esto. El presidente tiene el derecho y el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. Hemos conseguido un resultado que nos decían era imposible. Bueno, ¿y qué puede pasar ahora? ¿Qué escenario se abre tras la victoria de la izquierda en Francia? ¿Macron llamará al nuevo Frente Popular para gobernar? Pues el primer efecto de los resultados de anoche se vieron con la propuesta de dimisión del primer ministro francés, el macronista Gabriel Attal, una propuesta que también le hizo Mélenchon, más bien como exigencia. Attal declaró anoche: advertí sobre el riesgo de una mayoría absoluta de la Francia insumisa o de Agrupación Nacional y del riesgo de que nuestro movimiento desapareciera. Estos tres riesgos fueron descartados por los franceses. Se lo debemos a ese espíritu francés apegado a sus valores. Sin embargo, esta mañana se conoció que Macron ha pedido a Attal que siga como primer ministro para, cito, mantener la estabilidad en el país, lo que también se podría traducir a un intento desesperado por apaciguar las crisis internas dentro del macronismo. Y fuera de eso, hay que decir que mientras tenemos un triunfo antifascista en Francia, el nuevo Frente Popular está lejos de tener una mayoría absoluta, como también decía Mélenchon en su discurso. Esta mayoría absoluta sería de 289 escaños de los 577 que hay en el Parlamento. Y bueno, solamente obtuvieron 182. Por esto es un triunfo, pero también es un triunfo frágil y con muchos grises. También nos recuerda, por ejemplo, a la última victoria de Lula en Brasil, que desbancó a la extrema derecha de Bolsonaro, pero también dejando a que muchos obviaran el arraigo que seguía teniendo la extrema derecha en el país. Pues no podemos hacer lo mismo con Francia. Como decíamos antes, el crecimiento de Agrupación Nacional en Francia no es cosa nueva. En el sur llevan gobernando bastante tiempo, una zona con histórica predilección por eso de las cosas nazis, entre otras cosas porque durante la Segunda Guerra Mundial estuvo dominada por el régimen de Vichy, los colaboracionistas, y digamos que eso pues no se olvida fácilmente. Pero el partido de Le Pen también predomina en el norte de Francia, una zona que históricamente estuvo afiliada al Partido Comunista, pero que electoralmente y tal vez ideológicamente es un partido que ha perdido a esos llamados olvidados que viven en el norte. Y no solo desde la ultraderecha y sus medios afines se ha alimentado a ese partido y a esa extrema derecha, también desde el mismo macronismo, lo sabemos. Ya desde la época de Sarkozy se endurecieron las leyes contra la inmigración, llegando hasta la expulsión de niños y de niñas y también a la represión policial en protestas de todo tipo. Y en cuanto a Macron, pues ha tenido un discurso en este aspecto muy parecido al de Le Pen, vinculando a los musulmanes y a la población árabe con la inseguridad, promoviendo medidas como la Ley de Seguridad Interior y de lucha contra el terrorismo de 2017 o el apoyo a la supresión del impuesto sobre las grandes fortunas. Esto mientras que en el discurso ataca a esa misma ultraderecha con la que, sin embargo, comparte programa. Macron sigue siendo el gran camaleón, algo así como cuando Estados Unidos clamaba por vencer a los nazis mientras se desplegaba la operación Paperclip o Sujetapapeles, con la cual les otorgó asilo y posiciones políticas a altos cargos del Tercer Reich. Bueno, y podríamos decir que para mantener a toda costa esta relación de enemistad pactada con la ultraderecha, es posible que Macron se oponga a un gobierno con el programa del nuevo Frente Popular por la posición que tiene Mélenchon en la coalición. Alguien que representa una alternativa real, tanto al neoliberalismo macronista como al fascismo lepenista. Por lo que, hablando de opciones, una de ellas es que ante la negativa de Macron a formar gobierno con la Francia insumisa, empiecen divisiones dentro del nuevo Frente Popular, pudiendo dejar al Partido Socialista o a los ecologistas abiertos a formar un llamado gobierno republicano junto con
con los macronistas. Aunque tampoco está cerrada la opción a un gobierno del Frente Popular que pueda recurrir a un gobierno mediante decretos como lo son por el artículo 49.3 de la Constitución y que puedan implementar sus medidas, como subir el salario mínimo a 1.600 euros, eliminar la ley de migración, implementar un impuesto ecológico sobre las grandes fortunas o reconocer al Estado palestino, como dijo Mélenchon. Gracias, compañera. Inédite, inconnue. Plus de 40 secondes pour cette première activation de notre partenaire Ipsos Talent. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée et ce n'est pas le tiercé. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. En Francia ha ganado las elecciones legislativas un frente popular en el que la fuerza hegemónica, tanto a nivel de escaños como a nivel ideológico y programático, la fuerza que lideraba la coalición es la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, un partido que plantea reducir la jornada laboral, bajar la edad de jubilación, aumentar el salario mínimo, controlar desde los poderes públicos los precios de productos básicos. Son una fuerza que defiende a Palestina, que defiende la paz en Ucrania y que dice claramente, e incluso como uno de sus eslóganes de campaña, que tout le monde es posible. Esa ha sido la fuerza que ha hecho tracción y ha tirado del carro de todo el bloque progresista hasta conseguir una victoria histórica, relegando al centro macronista a la segunda posición y dejando una vez más como agua de borrajas una de las tesis más equivocadas, ridículas y contrafácticas y reaccionarias del análisis político de quita y pon, que más que una tesis es una especie de automatismo fruto de la máxima pereza intelectual, que es la idea de que a la ultraderecha se le gana desde el centro, la moderación y la tibieza con figuras que representen la defensa de lo existente. Es decir, la idea de que para que te vote la gente que se autoubica en el supuesto centro ideológico, tienes que poner a un centrista. Pues no, señores, una vez más, ni la derecha tradicional, ni el extremo centro neoliberal. La izquierda. La izquierda ha marcado la diferencia con una capacidad de movilización histórica desde los barrios populares y las banlieues y ha salvado a Francia del fascismo. Una izquierda que, y son ya muchos los ejemplos en la historia reciente de Europa, véase Grecia o España, obtiene sus mejores resultados cuando dice lo que piensa y cuando plantea un horizonte alternativo a lo existente. No la defensa de lo que hay frente a la amenaza de la ultraderecha, porque defender lo que hay nunca puede representar a quienes están aplastados por lo que hay. La defensa de otra cosa, de otra sociedad posible. Esto a veces se nos olvida, porque hay mucho dinero invertido en que se nos olvide, pero a los adversarios de las mayorías no. A ellos nunca se les olvida dónde reside realmente la potencia y la campaña que desplegó el establishment político y mediático francés, la analizamos aquí la semana pasada, ha tenido en todo momento un objetivo muy claro, una diana hacia la que dirigir todos los disparos, la Francia insumisa y muy en particular la figura de Mélenchon, al que se retrató machaconamente como antisemita. Por eso, la victoria popular de ayer en Francia también es una victoria frente a los poderes mediáticos concentrados que se ha pasado años normalizando a Le Pen y demonizando a Mélenchon. Absolutamente. Bueno, el caso es que ahora, tras la victoria electoral contra todo pronóstico del nuevo Frente Popular liderado por la Francia insumisa, la campaña mediática para bajar a la fuerza que ha liderado la victoria contra Le Pen se va a intensificar de forma brutal. De hecho, ya está pasando, y eso que las urnas todavía están calientes, ¿no? Ya tenemos a las grandes empresas mediáticas a diestro y a siniestro, unos porque lo entienden perfectamente, como digo, y otros quizá porque no entienden nada, descargando toda su artillería contra Mélenchon para evitar que la fuerza mayoritaria dentro del nuevo Frente Popular, la Francia insumisa, pueda hacer valer el apoyo que ha recibido en las urnas para liderar el gobierno en París. Y esto es especialmente vil, creo que hay que decir, en el caso de la progresía mediática, que ya se ha marcado un objetivo: romper el nuevo Frente Popular. Esto es aislar, vetar, un verbo muy de la izquierda española, a Mélenchon y a su partido, y promover que el ala derecha del nuevo Frente Popular, el Partido Socialista y los Verdes rompan la coalición que ha ganado las elecciones
elecciones y se alíen por el centro con el macronismo y la derecha tradicional para formar un gobierno pues sin rojos, un gobierno como Dios manda, aunque lo que manda el pueblo francés sea otra cosa diferente. Enseguida vamos a analizar esa ofensiva editorial de hoy de la progresía mediática a este lado de los Pirineos, que no han esperado ni un día y ya quieren romper el nuevo Frente Popular. Veréis además que van a calzón quitado. Pero antes vamos a pasarles la factura a 2 o 3 genios del análisis político patrio. Dale al play, Xavi. Y yo creo que la tercera palabra es Bardella. Ayer yo escuché todos los discursos posteriores a derrotas, victorias. Es verdad que es muy complejo, es muy complejo entender el mapa electoral francés y el sistema. No lleva razón Pedro Sánchez hoy cuando ha dicho que hay una oportunidad, que veremos la segunda vuelta. Aquí solo se puede discutir entre una mayoría absoluta del reagrupamiento nacional o una mayoría simple. Es prácticamente, salvo un milagro, es imposible que haya otro gobierno. Yo creo que ha faltado una alternativa progresista de orden, porque el problema es que en ese llamado Frente Popular quien manda es la France Insoumise y la Francia insumisa es, para que la gente lo entienda, una especie de Podemos Plus. Y va a haber muchísimos votantes de Macron, muchísimos, que en el isoloir, que es como se llama la cabina de voto, no van a querer votar. Podrían votar a un candidato socialista, podrían votar a un candidato verde, pero no votarán nunca a un candidato de la Francia insumisa. Pues ya saben, amigas, cuando les entre el síndrome de la impostora, escuchen a Javi Gómez haciendo análisis político en 4 y se les va a pasar muy rápido. Total. No da ni una el tipo. Ahora está claro que este figura ni la olió, pero ni de refilón. No se estaba enterando de nada de lo que estaba a punto de pasar. En su defensa hay que decir que las encuestas tampoco, ¿no? Han fallado todas, más que... Iba a decir que una escopeta de feria, pero creo que ya podemos decir que un progre haciendo análisis político, ¿no? Han fallado más que un progre haciendo análisis político, pero eso, el problema con esto no es tanto que este tipo se equivocara en el resultado, que ha sido una sorpresa para todos, sino esa idea que desarrolla, ese automatismo, decíamos antes, de que lo que esta gente llamaría el votante medio nunca votaría a nadie que no sea un líder insulso y conservador, y que por lo tanto el problema era Mélenchon, que es muy radical. Muchísima gente podría votar un candidato socialista o uno verde, pero no votarán nunca a un candidato de la Francia insumisa. Confundir los deseos con la realidad se llama eso quizá, pero por enésima vez. Realidad 1, progresía 0. Qué mal y qué rápido envejecen algunas opiniones, ¿verdad? Y tengo entendido que nuestra querida banda del Napalm, que aquí trabajó para hacer todo lo contrario a lo que ha hecho la izquierda francesa, también le quiso aplicar el napal al pobre Mélenchon, ¿verdad? Esas son las otras facturitas que hay que pasar hoy, sí. Genios del análisis político, oro, plata y bronce, en el orden que ustedes quieran. Pedro Ballín, hace 3 semanas. Por cierto, hablando de gente vieja menguante que no hay forma de que se vaya para casa. ¿Mélenchon ya se ha ido o sigue insumiso? Irafe Martín, 21 de junio. Una coalición de izquierda sin Mélenchon tendría probablemente menos votos en primera vuelta, pero más en segunda, y un discurso más coherente. Daniel Fuentes Castro, de la cadena SER, 21 de junio. Si en Francia no hay ahora mismo una alternativa progresista al macronismo capaz de disputar la victoria a la extrema derecha, es porque una parte de la izquierda genera rechazo por sectaria, cainita, demagógica, euroescéptica, rusófila, etc. Esto también hay que decirlo. Hoy la frase estaría mejor así. Si en Francia no hay ahora mismo un gobierno de extrema derecha, es porque la izquierda ha hecho todo lo contrario a lo que recetan los vetadores de la banda del Napalm. Esto también hay que decirlo. Esto también hay que decirlo. En fin, repitieron el argumentario a favor del veto durante toda la campaña, que en realidad llevan repitiéndolo años, ¿no? Y aplicándolo por doquier. Y después de que los franceses básicamente se hayan meado en su análisis, lo siguen repitiendo todavía más y más. Y hoy hay un verdadero todos contra Mélenchon al unísono entre la progresía y la derecha mediática, con el objetivo, como decíamos, de romper el nuevo Frente Popular. Algunos, como también decíamos, porque parece que no entienden nada, esos en realidad serían los menos viles, porque no sería un asunto de maldad, sino de estupidez, y otros pues lo hacen por todo lo contrario, porque entienden perfectamente lo que pasó ayer. Como El Mundo, por ejemplo. Editorial de hoy. En Francia, la amenaza ahora es la extrema izquierda de Mélenchon. El órdago de Macron ha tumbado a Le Pen, pero el país afronta un escenario ingobernable. El desafío es dejar fuera a los radicalismos. Más claro, o de Vichy, y atención a Televisión Española. Canal 24 horas de la televisión pública, anoche, pasadas ya las 11 hora española, cuando las proyecciones ya arrojaban claramente una victoria del nuevo Frente Popular.
y el único tema que por ahora están evitando es la cuestión de quién sería primer ministro en caso de que ganasen. Para no mencionar al gran ausente en la foto, el rostro más conocido de la izquierda francesa y el que más la divide. El líder de la Francia insumisa quedó tercero en las presidenciales de 2022 al frente de un bloque de izquierdas. Su acercamiento a Rusia y su negativa a considerar terrorista a Hamas le granjean críticas de antisemita y lo alejan de la izquierda moderada. Y ahí destaca el Partido Socialista, casi desaparecido los últimos años. Su talante más centrista, su experiencia de gobierno y llevar en sus filas al expresidente de la República, François Hollande, podrían convertirlo en bisagra para formar coaliciones. Mélenchon, amigo de Hamas y de Putin, antisemita y además divide a la izquierda, no como el Partido Socialista. Talante centrista, experiencia de gobierno, pero esta mierda... ¿Esto qué es, no? Pues la televisión pública, amigos y amigas. Indecente campaña contra Mélenchon y a favor del PSOE francés, en la que, de todas maneras, la clave es lo que decía al final. Decía, los socialistas pueden ser bisagra para formar coaliciones. Traducción. Los socialistas son el espacio que tienen que romper el nuevo Frente Popular, que es la coalición a la que ha votado la gente, y pactar con el macronismo y con la derecha para subvertir el resultado electoral. Así se entiende un poquito mejor y esperada escuchar este otro corte también de anoche en el canal 24 horas de la televisión pública. Alguien se ve que no dio crédito a lo que estaba escuchando y subió a las redes este vídeo. Dale, Xavi. Hemos escuchado al dirigente de la Francia insumisa, al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, quien ha dicho que con este resultado se siente legitimado para aplicar ese programa de izquierdas que dicen sus críticos, entre ellos el gobierno que dirigía Macron, que esto puede llevar al país a un caos económico, a un gran desorden económico, y por eso va a haber también que estar muy pendientes de cómo abran mañana los mercados. Tendrá que haber grandes negociaciones muy complicadas, no solamente entre la izquierda con los demás partidos que forman la Cámara, sino también incluso dentro del propio bloque de izquierdas. Como decimos, es un bloque tremendamente heterogéneo que forman partidos muy diversos, incluso muy enfrentados en ocasiones entre ellos, y además con una figura muy divisiva y polémica como es la de Jean-Luc Mélenchon, que por lo que ha dicho aquí esta noche parece que él está dispuesto a presentarse e incluso a poder dirigir un ejecutivo, pero va a ser muy difícil que el resto de formaciones así lo acepten, porque le consideran una figura incluso tóxica dentro de la política francesa, con declaraciones bastante polémicas, antisemitas, también con una postura de bastante neutralidad, por ejemplo, con respecto a la guerra en Ucrania. Así que, como hay otras figuras, incluso dentro de su propio partido, de la Francia insumisa, que le acusan incluso de purgas dentro de sus propias filas, de haber marcado la puerta de salida a las figuras más críticas con sus políticas y con su dirección. Pero de momento, hoy aquí es noche de fiesta para toda. Bueno, caos económico, gran desorden. Los mercados. El nuevo Frente Popular es una bolsa de gatos. Mélenchon es radical, divisivo, polémico, putinista, tóxico, purgador, antisemita, en fin. Ni uno solo de los hits de la campaña mediática contra la izquierda se han dejado en el tintero en televisión española. Había que usarlos todos. Nadie quiere a Mélenchon, te dicen en la televisión pública, aunque acabe de ganar las malditas elecciones. Bueno, esto que vamos a escuchar y de lo que veníamos alertando ya es lo que tiene que pasar ahora en Francia, vais a ver, según Televisión Española y en general según la pinza que estamos viendo entre progresía y derecha mediática. Ya veíamos antes también el editorial del Mundo, ¿no? Anoche el canal 24 horas, para rematar la faena, invitó, para reforzar sus tesis, a un hasta ayer diputado macronista de la Asamblea Francesa, Stéphane Boyetta, que dijo lo siguiente. Mélenchon no va a gobernar. Mélenchon no va a gobernar. Este grupo mayoritario con mayoría relativa de la izquierda, el bloque, no va a conseguir una mayoría suficiente para gobernar, y lo único que se va a plantear es que varios líderes del espacio central, Édouard Philippe, los republicanos, Ensemble, van a hacer llamamientos mañana al presidente de la República a dejarles más tiempo para negociar una plataforma de coalición, un acuerdo de gobierno. ¿Cuál es el plazo que tiene Macron para tomar una decisión? No tiene plazo, la Constitución no fija plazo. O sea que yo creo que Macron puede dar unas semanas hasta dejar pasar el verano de los Juegos Olímpicos, con el gobierno tal pues en funciones, y dejando tiempo así a las fuerzas del eje central para tal vez convencer a los socialistas
y a los ecologistas para formar una plataforma de gobierno sin Mélenchon, con un programa de compromiso entre pues la visión de la izquierda, la socialdemocracia, y la visión más razonable, racional del centro de Ensemble, y tal vez con el apoyo de los republicanos. Y hasta se podría plantear una coalición que consiga una mayoría absoluta. Es un primer año. Así nos hemos quedado, ¿no? Bueno, creo que queda clara, ¿verdad?, cuál es la apuesta del poder ahora en este momento, porque lo están diciendo sin ningún tipo de complejo, y es romper el nuevo Frente Popular. La agenda de todo el establishment, tanto de la derecha como de la derecha moderada, la verdadera derecha moderada que hay aquí, que es la progresía. La semana pasada ya vimos cómo el grupo Prisa hacía campaña claramente contra Mélenchon y contra la izquierda en estas elecciones, machacando al líder de la France Insoumise sin cuartel, incluso llegando a llamarle antisemita por defender a Palestina, y hoy vais a ver que siguen R que R todavía con más intensidad en la misma línea que acabamos de escuchar de Televisión Española. Cadena SER esta mañana, Ángeles Barceló con sus invitados. Dale al play, Xavi. El escenario, digamos, que venimos analizando y experimentando en las proyecciones que hicimos en la revista sería esa coalición en la que ha apostado el primer ministro Gabriel Attal, que es uno de los ganadores, si se puede decir así, de esta elección, que sería la coalición sin los extremos, es decir, sin la France Insoumise de Mélenchon y sin la extrema derecha de Bardella y Marine Le Pen. Lo que será fácil no, porque habrá muchas negociaciones. Ahorita, de hecho, en estos momentos todos los grupos se están reuniendo. No se sabe muy bien quién es el líder de esta izquierda, que sin duda se va a romper en las negociaciones entre Mélenchon, el Partido Socialista, los ecologistas. Así que habrá que encontrar primero un interlocutor, incluso por ese lado. La izquierda se va a romper, y si no se rompe, ya estamos nosotros aquí para ayudar a que se rompa, les faltó decir. Y qué bien, porque así habrá un gobierno sin los extremos, dicen en la cadena SER, equiparando a quienes quieren deportar a franceses por el color de su piel con quienes defienden la sanidad pública o mejores salarios. No han pasado ni 24 horas y otra vez la burra al trigo. La SER desplegando todo su arsenal para romper el nuevo Frente Popular y hacerle un cordón sanitario a la izquierda. No olviden quién es el máximo accionista del grupo Prisa. Se llama Ordulian y tiene nacionalidad francesa. Cuando un periodista de Prisa te diga yo escribo con libertad, dile sí. Libertad, la que tengo aquí colgada. Nacionalidad francesa y muchos intereses en la industria armamentística. ¿Y qué me decís de eso que hemos escuchado? Yo he tenido que darle varias veces al play, de que Gabriel Attal es uno de los grandes ganadores de estas elecciones. Eso se ha llegado a escuchar en la cadena SER. Gabriel Attal, el primer ministro de Macron, que hoy ha presentado su dimisión, aunque el presidente no se la acepta. Ese es el ganador, el gran ganador de las elecciones para los analistas de Ángeles Barceló. Te tienes que reír. Y Mélenchon, aquí la receta de la derecha moderada, también llamada progresía. Y decías que la clave para poder formar un gobierno sería dejar al margen los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Ayer, el primero que salió, y además con un discurso, vamos a decir, complicado, fue Mélenchon. ¿Será capaz Mélenchon de dar un paso al lado y no estar presente? Pues creo que no tendrá mucha opción, porque incluso hace unos días Macron había dejado claro que en ningún caso le iba a proponer a Mélenchon ser primer ministro. Mélenchon no tiene la mayoría, y algo muy interesante con este nuevo frente republicano es que la France Insoumise, en comparación con 2022, ha perdido la hegemonía en el bloque de izquierda. El Partido Socialista y los ecologistas han beneficiado muchísimo con Ensemble del juego de las triangulares y las retiradas. Mélenchon ya no es tan fuerte. Pues otra vez, muy transparente todo, quizá demasiado. Gracias a Mélenchon por los servicios prestados, ahora que se aparte para que el país no quede en manos de la extrema izquierda. La extrema izquierda. Y que Mélenchon y la France Insoumise ya no son la principal fuerza del bloque de la izquierda, que han perdido la hegemonía dentro del bloque, dicen estos analistas en la cadena SER, la más escuchada de España. Yo me pregunto si no han visto los resultados electorales y si no han visto qué partido dentro del nuevo Frente Popular tiene más escaños. Oiga, ya está bien. La France Insoumise es la principal organización política del nuevo Frente Popular, y esto no es una opinión de nadie, es un dato, son números. Entonces,
¿vale? Que defiendan que lo que hay que hacer ahora es pasarse por donde ustedes quieran la voluntad del pueblo francés y reventar el nuevo Frente Popular, pero estaría bien que al menos lo defendieran sin mentir y sin decir que la France Insoumise no es el principal partido dentro del nuevo Frente Popular, porque eso es mentira. Y además tiene guasa la cosa, porque hasta ayer por la tarde solo existía Mélenchon, ¿no? Y hoy es como Mélenchon. ¿Qué Mélenchon, ¿no? Es decir, durante toda la campaña, todos los adversarios del nuevo Frente Popular, entre los cuales se contó claramente el Grupo Prisa, se dedicaron a identificar al nuevo Frente Popular con Mélenchon y a decir Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Y ahora, al día siguiente de las elecciones, resulta que Mélenchon ya no es tan importante, solo era uno más, no es la principal fuerza del bloque, en fin. En realidad, cero sorpresas. Esta es la misma progresía que en España se pasó años intentando evitar un gobierno del PSOE, con Podemos repitiendo 4 veces las elecciones, que defendió un pacto con Albert Rivera, que incluso llegó a cargarse a Sánchez para que el PSOE diera el gobierno a Rajoy, que defendió los vetos en la izquierda y el cordón sanitario a Podemos, que defiende el pacto bipartidista en el Consejo General del Poder Judicial y ahora, sencillamente, están haciendo exactamente lo mismo, pero aplicado a Francia. Toca defender a Mélenchon y a la Francia Insumisa, que es lo mismo que defender el resultado electoral en Francia frente a los incansables vetadores del Napal. Y por cierto, si usted todavía sigue siendo socio o socia del País y está de acuerdo con lo que decimos, cambie su suscripción y apoye a Canal Red. Ellos tienen a Ordulian, a multimillonarios, a dueños de fondos de inversión. Nosotros y nosotras, para hacer nuestro trabajo, solo les tenemos a ustedes. Hemos escuchado al dirigente de la Francia Insumisa, al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon. Medidas, recordemos, que van desde reconocer al Estado de Palestina o también medidas de carácter económico y social que suponen subir el salario mínimo interprofesional a 1.600 euros, también bloquear la subida de precios por la inflación o rebajar la edad de jubilación a los 60 años. Macron, que esto puede llevar al país a un caos económico, a un gran desorden económico, y por eso va a haber también que estar muy pendientes de cómo abran mañana los mercados con una figura muy divisiva y polémica como es la de Jean-Luc Mélenchon, que consideran una figura incluso tóxica dentro de la política francesa, con declaraciones bastante polémicas, antisemitas, también con una postura de bastante neutralidad, por ejemplo, con respecto a la guerra en Ucrania. Incluso dentro de su propio partido, de la Francia Insumisa, que le acusan incluso de purgas. Bueno, hay periodistas que son tan de derechas que no les dejan trabajar en Telemadrid o en 13TV y acaban en Televisión Española. Bueno, hoy nos acompaña una analista política que sabe mucho de política francesa, Manela Reali. Muchísimas gracias por entrar en La Base y en Canal Red. Hola, muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿es posible un ejecutivo del nuevo Frente Popular con un primer ministro de la Francia Insumisa? Sí, es posible. Lo que hay ahora son 3 opciones. Puede haber un gobierno de coalición central, dentro del cual entrarían ciertos elementos del nuevo Frente Popular, probablemente la Francia Insumisa. Otra opción sería un gobierno tecnocrático, con ministros no afiliados a un partido, en una situación que se podría mantener mucho tiempo. Y la tercera posibilidad es la de un gobierno minoritario. Todo lo que puede existir es lo que existía también para el macronismo entre 2022 y 2024. Los gobiernos de Elisabeth Borne y de Attal tuvieron mayoría absoluta. Eso sería un gobierno en el cual un partido minoritario podría gobernar y tendría que ir buscando mayorías proyecto por proyecto y recurriendo al artículo 43, que es el artículo de la Constitución francesa que permite aprobar leyes sin la aprobación. En este marco, el nuevo Frente Popular podría gobernar y necesitaría para eso convencer a 94 diputados fuera de su propio grupo a votar, por lo menos no necesariamente votar a favor, pero no votar a favor de una acción de censura que le podría oponer su oposición. En este marco, lo que habría que decidir es quién sería el representante, quién sería el primer ministro dentro del nuevo Frente Popular. Una opción es la Francia Insumisa, que se sacó 74 escaños. Otra opción sería alguien del Partido Socialista, 89 escaños, alguien de los ecologistas. El tema de la Francia Insumisa es que muy probablemente no podría ser Jean-Luc Mélenchon el primer ministro, porque es una figura muy polémica. Y en este marco de no estabilidad parlamentaria,
debería haber una figura capaz, por lo menos, de no ser víctima de una moción de la oposición. Sin embargo, la figura de Jean-Luc Mélenchon es extremadamente polémica. Entonces, ¿podría haber alguien de la France Insoumise? Sí, teóricamente podría, pero probablemente no sería el actual Jean-Luc Mélenchon. Sasi. Bueno, y yo te quería preguntar cómo ves que pueda verse el poder y también el papel que va a tener Macron después de este punto. El tema en Francia, lo que sucedió ayer fue un cambio del centro de gravedad político. Francia es un país extremadamente presidencial, donde el poder ejecutivo y el presidente tiene muchísimo poder tradicionalmente y sobre todo desde los años 2000, porque hubo una coordinación entre el calendario electoral presidencial y legislativo que acabó en teoría con la posibilidad de una cohabitación. Entonces, desde el año 2000 nunca había sucedido que el Parlamento y el presidente fuesen de colores distintos, lo cual le da un poder total al presidente porque podía pasar lo que quisiera. Lo que está pasando ahora es que esto cambió y como resultado el Poder Ejecutivo y Emmanuel Macron va a tener que coordinarse, crear alianzas de circunstancia y componer como un cambio de centro de gravedad político en el cual el poder parlamentario es el centro del debate y el centro de la toma de decisiones. Ahora Macron ya no va a tener el poder jupiteriano que había tenido hasta ahora, ese poder que se ha criticado, va a tener que formar estas alianzas, va a intentar también reconstruir su propio partido, que acabó en mejor posición de lo que esperaba en estas elecciones, y va probablemente a intentar quebrantar la alianza de la izquierda y potencialmente crear un gobierno de coalición central con diferentes elementos de otros partidos. Buenas tardes, Malena. Muchas gracias por atendernos. Hemos analizado aquí en el programa en múltiples ocasiones la campaña mediática que ha habido tan intensa contra la France Insoumise, contra Mélenchon en particular, al que se ha tachado de antisemita machaconamente en la televisión. A la luz de los resultados de ayer parece que esa campaña ha fracasado, digamos, ¿no? Las encuestas también han fallado estrepitosamente, ninguna de ellas ha sido capaz de acertar el resultado. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo analizas? Yo no estoy tan segura que diría que ha fracasado totalmente esa campaña mediática, porque lo que logró hacer esa campaña fue deslegitimar en parte a la Francia insumisa y hacer que muchos franceses los consideren de extrema izquierda y extremadamente radicales y casi como la posición diametral del Rassemblement Nacional, casi igual de peligroso. La razón por la cual ganó tantos escaños el nuevo Frente Popular no es tanto una adhesión masiva a la Francia en particular, sino también mucho voto de bloqueo para que no pase el Rassemblement Nacional, que para también muchos franceses era a lo mejor un riesgo aún mayor. Pero yo creo que sí que logró esta campaña mediática deslegitimar muchísimo a Jean-Luc Mélenchon como individuo, y es lo que genera lo que decía anteriormente, que es que Jean-Luc Mélenchon hoy es muy difícil que llegue a una posición de primer ministro. Asimismo, su partido fue el que más años se sacó dentro de la izquierda. Entonces logró igual deslegitimar hasta cierto punto. Y ahora lo que va a quedar por verse es cómo reaccionan sus aliados de izquierda y si ellos se mantienen dentro de esta alianza y continúan considerándolo un aliado viable, o si también, como muchos partidos de derecha y del centro, empiezan a considerarlos radicales y se separan de sus propuestas. No es lo que parece estar pasando, pero podría. Malena Reali, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Como no podría ser de otra manera, con la marsellesa, pero en la versión de Casablanca, que ha compartido mucha gente en las redes sociales esta mañana.